raza reptiliana, la externa al planeta y la que está en el planeta, tienen sus propias peleas y conflictos entre ellos increíbles, sorprendentes, que luego a su vez ellos tienen como raza también sus enfrentamientos, otras 10 razas o 11 razas. Entre las 12 razas raíz que dieron origen a nuestra especie, hay 2 díspolas que entre ellas están todo el día peleándose y con el resto, ¿no? Ellos mismos tienen que solucionar también los problemas entre ellos mismos, ¿no? La cuestión es que nosotros ya les hemos descubierto el juego, ¿no? Ya sabemos que ellos no pueden sentir, no pueden integrar lo que es o reflejar todo lo que es la información adénica del resto de sus hermanos. No son capaces de integrar la información, tienen ese conflicto en su ADN y bueno, lo reflejan constantemente allí por donde van en el cosmos, fastidiando todo lo que pueden, porque no saben hacer otra cosa de momento. Incluso en este experimento tan goloso, porque es muy goloso, muy seductor, que es el experimento humano de Tierra, pues ellos han querido meter baza a ver si pillan cacho, ¿no? A ver si pillan algo, pero y al final lo conseguirán entender que tienen que integrar y no rechazar. Lo conseguirán. No sabemos cuándo. Tampoco es importante en este momento. Lo importante es que hay otras razas extraterrestres absolutamente extraordinarias que nos superan en todo, absolutamente en todo, en comprensión de momento, mientras yo no active su propio ADN, maravillosas, que están dispuestas a ayudarme, no porque estén dispuestas a ayudarme, sino que tienen necesariamente la obligación de ayudarme porque nosotros somos ellos mismos. Entonces, bueno, pues a partir de ahí, incluso esa parte, es que no nos tenemos que olvidar, Arcángel, que nosotros tenemos el ADN también reptiliano. Es una desgracia, pero o no, o a lo mejor sea el problema, que teníamos que enseñarles, ¿no? Pero es que, por ejemplo, el cerebro reptiliano está clarísimo, o sea, es el que rige las emociones inmediatas por el instinto de supervivencia inmediato. Y bueno, en fin, otras praxis, ¿no? de estos seres que también nosotros tenemos su ADN. Es que esto es lo que hay, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es activar todo el ADN de las otras razas que están sin ser santas, porque mira, hacer ver o creer que todas las razas extraterrestres son santas es de una ingenuidad cósmica tal que casi es que es hasta obvio, ni habría que hablar de ello. O sea, todas las razas extraterrestres, si han llegado a ser buena gente, es porque antes han sido mala gente, es decir, que han pasado por todo. Han destruido sus planetas, se han destruido entre ellos, ¿no? Y aprendieron un día, hartos de destruirse, cuando ya perdieron sus planetas, aprendieron que no podían seguir destruyéndose. Es decir, que todo en el mundo, en el cosmos, ha tenido que aprender. Bueno, Marte es el ejemplo más cercano que tenemos, ¿no? Con todas las señales de devastación que hay ahí. Evidentemente. Pero es Marte, tenemos la Luna, tenemos Venus, tenemos un montón de planetas, pero tenemos ese planeta que también formaba parte del sistema solar, que está destruido, que ha desaparecido. Sin embargo, su órbita, o lo que es el campo gravitacional energético, sigue estando en la órbita del sistema solar, cercano, está muy cercano al Sol. Y ese planeta ha sido destruido también, es decir, se han destruido muchas veces. Y el planeta Tierra no existe porque también se destruyó. Lo que pasa es que los códigos de información que había depositados en este planeta Tierra eran lo suficientemente importantes como para que estuviesen intactos mientras nos acercábamos toda la galaxia, o vamos a quedarnos en el sistema solar, a lo que es el cinturón de fotones, es decir, ese primer halo de luz impresionante a través del cual podíamos recibir los primeros códigos del Sol de Alción que nos ayudarían en la creación o recreación de la antigua Tierra o la nueva Tierra. Por eso había que mantener a la especie humana en un holograma. Lo que pasa es que se hizo con el holograma de los inversos. Pero ese holograma, la función de ese holograma, de esa matriz, de ese matrix, era realmente que quedasen intactos todos esos códigos de información para que en un momento determinado, en unas condiciones propicias cósmicas, se pudiera volver a crear. Pero en este caso no por los extraterrestres, sino por los hijos de los extraterrestres en tercera generación que somos nosotros, que seríamos además los legítimos herederos de ese planeta creado por nosotros mismos. Es impresionante esta información. Si encima conseguimos activar toda esa información de ADN, toda intacta, lo que es las 12 cadenas de ADN, lo que tendríamos es la suma de las experiencias o de la resonancia, los sentimientos y emociones, consecuencia de todas las experiencias de vida de todas estas razas extraterrestres, daría origen a un nuevo universo, a un nuevo sonido que es la mezcla de todas esas razas con todos sus sentimientos y emociones, y que el ser humano está
es propicio y además es el ser ideal para llevarlo a cabo, puesto que no existe otra raza en esta parte del cosmos que tenga en su ADN las 12 cadenas de ADN de todos estos seres. Imaginaos por qué se hablaba del superhombre y por qué Jesucristo decía en su momento que realmente todas aquellas cosas que él hacía nosotros las superaríamos y las multiplicaríamos, porque además no es un lujo, es una obligación. Mi obligación como ser humano consciente es activar esa información y contribuir a la redención de estas razas y por supuesto a la recreación de mi propio planeta y a la generación de un nuevo universo. Es alucinante. A mí me sigue pareciendo tremendo. Me seguís recontrayendo a mi vida. ahora fui a la adolescencia. Me recordaste muchísimo a Erich von Däniken, no sé si lo conociste, que tenía la serie de libros acerca de los dioses. Sí. Donde él sostenía toda esta historia acerca de las batallas entre los dioses. Y bueno, él hace mención al cinturón de asteroides, a la guerra en Marte y a un montón de otros datos. Yo en realidad nunca conocí mucho el trasfondo de la historia de Däniken, no sé cuál era su orientación, pero esto que me estás contando me recuerda muchísimo a aquellos libros, ¿no? Sí, desde luego, pero desde luego el gran enigma de von Däniken, de Erich von Däniken, es increíble. Yo pienso que era un ser... era un contactado, tiene que haber sido un contactado desde ya. Totalmente, es un contactado y que habrá contactado con todos. Una cosa, cuando se contacta con todo tipo de entidades. Nosotros tenemos experiencias, bueno, yo no te he contado mis experiencias, ¿no? Pero contactas con todo tipo de entidades. Yo me he tenido que enfrentar con entidades de sombra sorprendentes, alucinantes. Ahora seguimos hablando todo lo que vos quieras, no, de verdad no pongo límites. Pero desde ya me encantaría que aceptes mi invitación a formar parte de este espacio otra vez, ¿sí? Sí, por supuesto, claro que sí, podéis contar conmigo. Me pregunta Raiza desde Venezuela, me dice, el ego, ¿no? El ego es como que tomó rimbombancia nuevamente ahora, hace poco tiempo, estamos todos hablando del ego. Es la info... A mí me parece... Sí, contame, decime y yo te hago la pregunta. No, dime la pregunta. La pregunta es, ¿el ego está vinculado con la información en nuestro ADN con respecto a los reptilianos? Sí, desde el punto de vista generalista, sí. Es decir, en este caso lo que le ocurriría a esa raza reptiliana es que lo que hace es reflejar la información del Sol o de la fuente universal y dársela a ella. Eso sería pues un ejemplo de lo que sería a lo mejor un ego egoísta. Pero sin embargo, para los grandes iniciados, para los grandes espiritualistas, como por ejemplo para el tibetano, ¿no? Diwalkul, el ego o el superego es el punto de evolución más elevado que existe, que es el reconocimiento del Dios que tú eres. Cuidado. Una persona que se cree Dios, ¿qué pasa? ¿Que es egoica? No. Tu obligación es creerte que eres Dios. Exacto. El problema no es... El problema es qué es lo que tú haces luego con los atributos de Dios que tú mismo acabas de activar. Eso es otra cosa. Yo personalmente no creo, es una pérdida de tiempo. Seguimos con muchas cosas que ya no tienen ningún tipo de validez, como el tema del ego. Nos pasamos la vida del ego y el ego es una tontería. Es una tontería, porque sin el ego no habría evolucionado el ser humano. El ser humano no hubiera podido sobrevivir, que es la personalidad, ¿vale? Completamente desactivado su conciencia en sí mismo. Gracias a la personalidad existe. Y la personalidad de cada ser humano de la Tierra reproduce un arquetipo a sanar por el cosmos. ¿Vale? Por lo tanto, cada persona es como es y tiene que ser así. Así que las críticas y los juicios con respecto a una persona son lo más grave que existe, y doy por mí. Constantemente nos están insultando, nos están vejando y denigrando esta función que estamos desarrollando. Oyendo cosas infames sobre nuestra personalidad, infames sobre nuestra misión. Yo quiero hacer un llamamiento a todos, incluso a todos los que conforman el mundo espiritual, porque a mí, fuera del mundo espiritual, jamás nadie me había tratado mal. Donde peor estoy recibiendo tratos en el mundo espiritual. Es increíble, es vejatorio y denigrante lo que estoy llegando a recibir dentro de este mundo que dice haber entendido lo que significa la palabra ego. No tienen ni idea. Pero es que además no es la función de ninguna persona consciente criticar ni enjuiciar a otro. Cada ser humano es como es y como Dios le da a entender.
como ha podido sobrevivir en la Tierra, y ya bastante ha sido con el estar posado sobre la misma. Por lo tanto, los juicios de valor constantes sobre si una persona, si el ego, sobre si la personalidad, me parece tan infame, y es caer en la trampa de lo que precisamente los inversos quieren. Dejar al mundo en paz, dejar al mundo que viva y vive y deja vivir. Y deja que cada ser se exprese, porque cada ser humano tiene una función cósmica que reflejar según su personalidad. Y en cuanto a si esa personalidad está peor o mejor gestionada, no te preocupes por ella, porque ya se encargan las leyes universales de darle a cabo a lo que le tiene que dar. Por eso, para mí preguntas sobre el ego ya sobran. Cada ser humano es exactamente como tiene que ser. Y cada ser humano al final de su vida sabe perfectamente dónde ha estado, en dónde se posiciona y cuál será su nuevo punto de partida una vez que pierda el cuerpo físico. Basta de juicios, basta de críticas, y en vez de estar pendientes de si una persona es más ego o menos ego, que es una tontería, por cierto, lo que hay que hacer es trabajar, ponerse todos a trabajar, sacar cada uno su talento y ponerlo a disposición de la raza humana general, ¿vale? Y sobre todo dejar que todo el mundo se exprese como Dios le da a entender, y que cada ser humano se negocie, se sane, se gestione y se sobreviva a sí mismo como su Dios interior así le dicta. Y yo pido, por favor, basta de juicios y basta de críticas. Es el colmo de la evolución consciente, o mejor dicho, la matriz de la involución inconsciente. Lo del ego es una tontería para mí. Deja que la persona sea como sea, porque si cada persona es como es, tú estás aprendiendo una lección. Tú deja que la persona sea como sea, y si no te gusta esa persona, ya sabes lo que no tienes que hacer y no te tienes que reproducir. Y si te gusta esa persona, ya sabes lo que tienes que reproducir. Y con respecto a la otra acepción del ego, que es como, a ver, déjame ordenar ideas. La otra acepción del ego sería algo así como todo lo que está por debajo del amor, ¿sí? Como el opuesto al amor, como el opuesto a Dios. No lo reconozco, esa definición no la reconozco. No lo reconoces como la otra parte dentro del yin y el yang, digamos, como la parte más baja, la parte... que para mí todo eso es sobra, porque son conceptos del viejo paradigma. Exacto. Son conceptos, el tema este del ego. O sea, nos perdemos con tonterías de dónde está el ego, si por encima o por abajo, pero ¿de qué me estáis hablando? Consistir, ya estamos triunfando. Mira, los extraterrestres nos han dicho que el mero hecho de que un ser humano haya despertado, el mero hecho de que haya un grupo de almas en la Tierra que sean conscientes de todas las posibilidades que tienen a partir de este momento y de sus capacidades, hablo de ser conscientes, no que las estén ejecutando, ya cambió el paradigma, ya cambió el universo, ya lo cambió. El ser humano es como es porque tiene manipulado su ADN y tiene integrado en su ADN la forma de ser y de sentir de las razas extraterrestres que representan. Por lo tanto, seguir criticando y enjuiciando una labor preciosa de exposición directa al ser humano, lo que tiene que hacer es exponer, sacar, proyectar de sí mismo todos los sentimientos y emociones producto de las experiencias de vida desde su inicio de estas 12 razas raíz, a través de los sentimientos y emociones esenciales del ser humano. La joya de la corona, nunca mejor dicho, la joya de esta raza humana, lo que la diferencia del resto de las razas son sus sentimientos y emociones, sean negativos o positivos. Por eso, cuando el ser humano reconoce y proyecta todos y cada uno de los sentimientos y emociones sin juicios ni valoraciones, que son el resultado de la experiencia de vida de estas razas, a través del arte, por ejemplo, estaríamos hablando de la creación de un nuevo universo. Una vez que, o toda vez que se ha sacado toda esa información, se ha puesto sobre la mesa y se ha podido o transmutar o regenerar. Pero no porque yo lo haga ese trabajo, sino porque el propio universo establece que cuando tú proyectes algo hacia el exterior, lo que estás haciendo es transmutarlo y recreando una nueva realidad, sea esto negativo o positivo. Por lo tanto, el paradigma que establece lo del ego y establece el mal y el bien desaparecen para simplemente convertirnos en reproductores exactos de 12 razas extraterrestres desde el origen de su existencia hasta nuestros días. Somos reflejos de ellos y nosotros tenemos la obligación de reflejarles todos esos sentimientos y emociones, sobre todo para aquellas razas que olvidaron sus sentimientos y emociones o simplemente olvidaron su esencia primigenia.
Bueno, pues resulta